Hola, hola Sigal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Bien, ¿y Madre, usted? Hola. gracias. Hola. buenas tardes a todos, a todos. Hola. Buenas ¿Cómo tardes. está? Buenas tardes. Voy a esperar que entre hasta la última persona y vamos a comenzar. Ya. Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Problemas con la cámara, así que voy a estar de incógnita, por favor. No hay problema. Saludos a todos. Ok, entonces vamos a comenzar en honor al tiempo. Vamos a dar comienzo a esta tercera y última jornada de encuentro diocesano de prevención de abusos. En esta ocasión, los expositores serán la señora Claudia Hernández, abogada, y el padre Eric González, encargado de prevención de abusos. La forma de trabajo será la misma con los días anteriores. Después de la exposición se podrán hacer preguntas. Si estas preguntas no logran ser respondidas en el momento, pueden quedar para el siguiente minuto al final de la charla, o debido a que esta es la última, podemos dar la opción de que las puedan enviar al correo de prevención donde recibieron los links. Le doy el paso entonces a Claudia. Hola, buenas tardes nuevamente. Gracias, Ámbar. Bienvenidos todos a esta última jornada. Y en lo que a mí respecta, vengo a comentarles el documento ICE, Integridad en el Servicio Eclesial. Para ello voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Como les comentaba, y Monseñor ya había hecho referencia en la primera jornada que tuvimos jueves atrás, este documento, Integridad en el Servicio Eclesial, tiene su origen en el año 2018, cuando los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile y administradores apostólicos se reúnen en una asamblea plenaria en donde se comprometen a redactar un protocolo de buen trato que buscara fomentar en ambientes eclesiales relaciones basadas en el respeto a la dignidad de las personas. Bueno, este documento es el comentado Integridad en el Servicio Eclesial, cuya base está en que toda persona bautizada y que trabaja en la iglesia tiene que vivir una integridad completa en su conducta, en su manera de vivir, de cómo trata a las personas, especialmente si tiene un encargo de formación o de guía en la comunidad. De esta manera, en este compromiso de redactar este protocolo, la Conferencia Episcopal le encarga al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas la redacción de este documento. En esta redacción se trabajó en grupos de profesionales quienes consultaron a todas las diócesis, a presbíteros, religiosas, religiosos y a muchos laicos, y fue sometido por lo menos a 2 revisiones exhaustivas por parte del obispo de la asamblea para finalmente quedar aprobada y que fuera publicada en el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio del 2020. Bueno, en este documento se recogen orientaciones sobre la integridad en el servicio eclesial. Y estas orientaciones se fundan en la necesidad de establecer parámetros de servicio pastoral que faciliten que toda persona que busca el encuentro con el Señor disponga de aquellos ambientes donde sea posible y donde esté asegurado el respeto de la dignidad de cada persona. ¿Qué se entiende por dignidad? Perdón, por integridad. Se entiende, o se trata, mejor dicho, de la forma en que cada persona transparenta una vida interior que busca ser coherente con la vida de nuestro Señor,
¿Mm? Y por eso es tarea de toda la comunidad de laicos y consagrados encarnar valores profundamente evangélicos, como el buen trato, la justicia, equidad, servicio a los pobres y vulnerables, las sanas relaciones interpersonales, la excelencia al servicio ofrecido y el resguardo del propio bienestar físico y emocional. El ICE es un documento muy importante, puesto que da la pauta de cómo debemos comportarnos. Hay que tener presente que estas orientaciones son solo orientaciones, valga la redundancia. No son normas ni es una ley, sino que son orientaciones para respetar la dignidad de las personas y se mantenga el cuidado y autocuidado. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de este documento? Uno de aquellos es fomentar las relaciones basadas en el respeto por la dignidad de la persona en los distintos ambientes eclesiales en Chile. También otro objetivo es establecer parámetros de servicio pastoral que ellos faciliten a toda persona que busque encontrarse con el Señor disponer de los ambientes donde ello sea necesario, sea posible, y donde esté asegurado el respeto a la dignidad de cada persona. Otro objetivo que podemos encontrar en este documento es que sirve de guía en los ámbitos pastorales, para así orientar las conductas de sus integrantes, en orden a ofrecer un mejor servicio pastoral. Y así los diferentes grupos, movimientos apostólicos, nuevas comunidades, las parroquias o colegios, pueden asumir estas orientaciones y adaptarlas concretamente en función de sus propias características y realidades. Una característica importante de este documento es que es propositivo, porque además de servir de guía para quienes desempeñan un cargo pastoral, también provee de suficiente información para quienes colaboran en las instituciones eclesiales o aquellos que interactúan con los agentes pastorales de la iglesia. Por tanto, su finalidad es entregar al clero, a los religiosos, religiosas, laicos y laicas, directrices positivas para llevar vidas plenas en su servicio y para que su desempeño pastoral esté siempre regido por principios de calidad humana y espiritual. Este documento se plantea como un nuevo aporte en todo el trabajo que ha llevado la Iglesia, en lo que sea relativo a establecer ambientes sanos y en la prevención de abusos. Como ya es sabido que la Iglesia lo ha apoyado tanto a nivel nacional como diocesano. Estas orientaciones se agregan a este marco de pautas que la Iglesia nos ha ido dando. Estas orientaciones las podemos distinguir en orientaciones comunes y particulares. Las comunes son las aplicables a todo bautizado y son aquellas que emanan de los principios irrenunciables que orientan la vida de la Iglesia en materia de prevención de abusos e instalación de ambientes sanos y seguros. Y también tenemos aquellas orientaciones particulares que son las aplicables al servicio pastoral de los ministros ordenados, de los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica o bien de laicos que colaboren a través del encargo pastoral de la Iglesia. Las orientaciones contenidas en este documento están basadas en otro documento muy importante que ya lo comentamos, que son las líneas guías, cuidado y esperanza, los cuales tienen 4 principios fundamentales, como son la protección a los menores, la integridad en el servicio ministerial, el compromiso con la transparencia y responsabilidad, y estar dispuestos a trabajar y colaborar con todas las autoridades civiles por ser un tema que trasciende la Iglesia. Este documento ICE contiene 20 orientaciones, las cuales están reunidas en 6 grupos, y las que abordan diferentes aspectos que van desde orientaciones relativas al testimonio hasta el afán de servicio, de justicia, equidad y otras.
En definitiva, que se tienen que traducir en conductas concretas que debemos desarrollar todos los católicos. Estas son el grupo de orientaciones que vamos a ver. Tenemos las orientaciones relativas al testimonio, orientaciones relativas a con la justicia y equidad, aquellas al encuentro con otros, el buen trato, orientaciones relativas a la promoción de ambientes sanos y respetuosos de la dignidad de toda persona y a la prevención de situaciones abusivas, aquellas relativas a la calidad y organización del servicio pastoral y aquellas relativas al cuidado de sí mismos. Tenemos primero, vamos a verlas todas someramente, porque les recuerdo, estas orientaciones son 20, que están agrupadas en estos 6 grupos. Y dentro de cada orientación hay aspectos que se traducen en comportamientos concretos que deberíamos desarrollar todos los bautizados. Tenemos, hoy no lo puedo correr acá, orientaciones relativas al testimonio. Los ministros ordenados, los religiosos y los laicos y laicas se esfuerzan constantemente y conscientemente en ser verdaderos testigos de Cristo y ministros de la misión de la Iglesia, por lo cual procuran ser testimonio del amor de Dios en su servicio y en la acogida a las personas. En este punto, un aspecto importante es, por ejemplo, que el bautizado que desarrolla con integridad su servicio en la Iglesia debe respetar y promover la misión de la Iglesia a través de un comportamiento coherente con los valores del Evangelio. Otra orientación relativa al testimonio es servir al desarrollo de la comunidad y de cada uno de sus miembros. Esto es importante, ya que todo bautizado debe procurar manifestar en su modo de hablar y de actuar el respeto por el rol de cada persona y la función que cumple dentro de la comunidad. Otro grupo de orientación son aquellas relativas al compromiso con la justicia y la equidad. En estas orientaciones, los ministros ordenados, los religiosos y laicos, promueven en cada uno de sus ámbitos de servicio condiciones de solidaridad y respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales que emanan de ellos. Por tanto, procuran aportar a la construcción de un mundo más justo y a escala humana. Servir con justicia en las relaciones personales. Comprometerse con la justicia en las relaciones laborales, de servicio pastoral, actuar con responsabilidad en la administración y uso de los bienes materiales. Acá podemos encontrar varios aspectos, porque son muchos. Voy a nombrar unos 2. Por ejemplo, tenemos que los bautizados que desarrollen con integridad su servicio en la Iglesia deben reconocer los factores personales y sociales que contribuyan a la pobreza y a la inequidad de una sociedad actual. También deben proporcionar un clima de calidez, de bienvenida, cordialidad a los que se sienten marginados en la comunidad. Y ahí estamos orientados al compromiso, a la justicia con el prójimo. Otro grupo de orientaciones son las relativas al encuentro con otros, el buen trato. Esto ya lo hemos ido viendo. En este punto, en esta orientación, los ministros ordenados y religiosos son sembradores de una cultura de paz, de alegría y respeto, las cuales tienen que ser vividas con integridad y una entrega desinteresada en este servicio de como testigos del reino de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, se debe procurar cultivar relaciones personales, armoniosas y respetuosas. Acá hay que honrar la dignidad y respetar las diferencias de todas las personas. Relacionarnos con las personas con humildad, con respeto y compromiso por el bien del otro. También hay que procurar aceptar y valorar la diversidad y las diferencias. De esta manera hay que acoger con respeto la diversidad y las diferencias
culturales, religiosas que existen entre nosotros. Y también hay que ser sensibles y servicial con aquellos que tienen dificultades, por ejemplo, con el idioma o la comunicación. Eso es una buena orientación que nos hace falta. Otra orientación dentro del encuentro con otros es promover las relaciones fraternas y respetuosas con la comunidad. De esa forma hay que procurar establecer relaciones de cooperación con las comunidades en las que se vive y trabaja, hacer un esfuerzo particular con aquellos grupos que por cualquier circunstancia sean de complejo acercamiento. Eso. También tenemos otro grupo de orientaciones que son aquellas relativas a la promoción de ambientes sanos y respetuosos de la dignidad de toda persona y la prevención de situaciones abusivas. En este grupo encontramos que hay que comprender los efectos del desequilibrio de poder en una relación de servicio, respetar las fronteras físicas y emocionales de niños y niñas, jóvenes y adultos vulnerables, cuidar con los resguardos adecuados procesos de acompañamiento espiritual, adherir a la política de prevención de abusos en la Iglesia Católica, responder con claridad a denuncias, atender preferentemente a las personas vulnerables o que han sufrido abusos. Los modos de relación que se establecen con los niños, los jóvenes y adultos, siempre hay que estar con la prioridad de estarlos protegiendo de cualquier tipo de manipulación y conciencia. Por tanto, se procura aplicar estas orientaciones que hemos visto. Otro grupo que tenemos orientaciones son las relativas a la calidad y organización del servicio pastoral. Acá tenemos que los ministros ordenados, los religiosos y los laicos, se deben esforzar por desarrollar los encargos pastorales con calidad y organización, tanto en la dimensión material y espiritual. Por tanto, deben procurar ejercer responsablemente y con organización los encargos de su servicio pastoral. También deben procurar la formación permanente, desarrollar habilidades pastorales requeridas para su servicio. Servir con prudencia y cuidado a la comunidad y dar cuenta de hitos y procesos en el trabajo pastoral. Por último, tenemos las orientaciones relativas al cuidado de sí mismo. Los ministros ordenados, los laicos, los religiosos, se mantienen atentos a aquello que contribuye a vivir de una manera armónica, integrando la preocupación por su salud humana, física y espiritual. Por tanto, procuran cuidar de sí mismos en la dimensión espiritual y material. Dos aspectos que podemos ver en esta dimensión espiritual y material es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, participar en procesos de formación espiritual, tales como en grupos, programas de apoyo, reuniones de comunidad. También es importante hacer uso racional y constante de los tiempos y días libres destinados al descanso, el periodo de vacaciones que están establecidos en las normas de derecho o las propias instituciones que se prestan servicio. Como verán, son muy amplias las orientaciones, y muy breve el tiempo como para entrar en cada una de ellas. Sin embargo, es importante establecerles que este documento da a conocer estas orientaciones para asegurar que en cada servicio que ofrecemos aseguremos una cultura de buen trato, de respeto a la dignidad de cada persona, de cuidado y autocuidado, de una forma y modo que seamos consecuentes con la misión y con el amor cristiano. Son orientaciones para el buen ejercicio a la Iglesia. Estas nos ayudan a instalar ambientes sanos y seguros en el interior de nuestras comunidades.
los cuales son los principios de calidad humana que emanan también del Evangelio. Recuerden que no es una ley ni normas, sino que son parámetros, son los criterios mínimos que nosotros debemos hacer para poder relacionarnos y actuar. Y esto nos motiva a estar atentos de manera armónica y poder manejar el poder que tenemos y vivir con fraternidad el servicio que estamos prestando dentro de la iglesia. Quiero igual invitarlos que ustedes puedan bajar este documento. Está en la página web del obispado, en el link de prevención. Vuelvan a apretar, no sé cómo se llama ahí, banner. Están documentos de la conferencia episcopal y ahí pueden encontrar el ICE, Integridad en el Servicio Eclesial. Es largo, importantísimo, pero de una profundidad que en el fondo regula todo nuestro comportamiento, como deberíamos actuar siempre. Así que los dejo cordialmente invitados y que se animen a bajarlo y estudiarlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy atenta. Así es, gracias Claudia. Invitamos, si tienen alguna consulta, tenemos algunos minutos para que pueda responder Claudia. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. No, parece que estaba muy bien explicado, Claudia. Qué bueno. Yo tengo una consulta. Ya, sí, vale, te escuchamos. Muchas gracias, muy interesante, muy clara. Si tú dijeras como especialmente algún aspecto que recomendar, que el primero de todos los criterios que hay, ¿cuál sería como el primero que hay que poner en práctica, el primero en revisar, que se viva en una comunidad eclesial? Según tu consejo. A mi juicio, Tu juicio. o sea, Estudiosa del tema. son todos importantísimos Sí, porque en claro. definitiva nos rige nuestra vida y ser coherente con el Evangelio. Para mí, las relativas al testimonio. Siento que vivir una vida coherente con el Evangelio y a través del ejemplo es la única manera de ir estableciendo, no sé, pues, ambientes sanos, armoniosos y de respeto, y sobre todo que se repite mucho en esta orientación, el respeto a la dignidad humana. Entonces, son todas importantes, no sé si hay un orden, pero para mí las orientaciones al testimonio encuentro que es como para empezar, o sea, de alguna manera Eso era la pregunta. ordenar. Sí, porque uno se puede topar como con mucho y no saber por dónde comenzar en esa comunidad. Exacto. O el buen trato también, por la relativa al encuentro con otros, también siento que estar viendo en el prójimo a Cristo, o sea, cómo te obliga a actuar de una forma coherente y amorosa y todo lo que hemos hablado. Gracias. Eso. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna sugerencia? La señora Liliana Fernández dice que estuvo muy clara la exposición. Gracias. Buenas tardes, una consultita. Cuéntame. Gloria Águila, de la parroquia Santa Teresa de Ávila de Hualquén. La pregunta es la siguiente: ¿este documento ICE también fue realizado en 2015 o es de hace poco? No, se gestó en el año 2018 para ser finalmente aprobado y publicado en el 2020. Ya, ¿este documento es a nivel nacional o solamente del obispado? No, es a nivel nacional. Ya. Sí, después de esta reunión de los obispos, se le encarga la conferencia episcopal le encarga al Consejo de Prevención de Abuso a nivel nacional que redacte este protocolo de buen trato. Así que es a nivel nacional.
Ya, otra cosita. Estos documentos, uno como delegada, porque son 2 delegados por parroquia, ¿cierto? Lo explicaba el obispo la semana pasada. Estos documentos, ¿cuál es la forma de hacerlo llegar al resto de catequistas, coro, etcétera, etcétera? Bueno, lo pueden bajar por internet, ya sea de la misma diócesis que está publicado, también está publicado en la página web de la Conferencia Episcopal, o sea, a través de las redes sociales, o sea, del internet, puede obtenerlo. Y de ahí a lo mejor lo pueden bajar y así hacerlo más masivo y poderlo divulgar, digamos, y bajar la información a la comunidad. Ok, muchas gracias. Porque físicamente no sé. Sí, no. ¿Puedo decir, señora Gloria? Sí. Sí, lo que sucede es de que el documento ICE tiene que ser trabajado todavía desde el Consejo de Prevención Diocesano en los decanatos. Todavía no lo hemos trabajado ni hemos podido explicarlo porque coincidió con el estallido social y la pandemia. Entonces, no es un documento para que lo trabaje todavía cada uno, sino que justamente este encuentro es para ir preparando lo que vamos a hacer el 2022, cómo nos vamos a organizar por decanatos y poder trabajar en las parroquias el documento ICE. Lo que pasa es que ustedes lo pueden tener para leerlo, familiarizarse con él, saber un poco cuáles son las orientaciones, pero el trabajo como más sistemático deberíamos al final de este día por lo menos tener algunas ideas de ustedes cómo poder trabajar el próximo año, si de manera eh, por las redes sociales o vía Zoom, sincrónicamente, o grabamos nosotros los textos, ustedes los ven no sincrónicamente, sino que lo ven cuando puedan, o vamos a hacer encuentros presenciales. Esa es un poco la idea. El documento ICE se trabajó en la diócesis en el año 2018 con las religiosas, particularmente con algunas de la Inmaculada Concepción, se trabajó con el clero, como yo expliqué el primer día en la ponencia, y con algunos pocos laicos que fueron los que pudimos trabajar, y ese fue el aporte que se envió desde la diócesis a la redacción final. Se hizo la redacción final, pero el documento en sí está siendo recién trabajado a nivel de comunidades. Entonces, hay que esperar cómo nos vamos a organizar acá en la diócesis el próximo año, si vamos a empezar con formación básica 1, si vamos a dedicarnos a que cada parroquia tenga sus delegados pastorales, o si vamos a trabajar el documento ICE y buenas prácticas. Esa es un poco la idea de habernos juntado ahora con algunos de ustedes y poder dejar un camino trazado en lo que va a ser el trabajo del 2022 en la diócesis de San Bernardo. No sé si ahora le ayudé un poco más a clarificar la idea de cómo vamos a trabajar los documentos. Sí, padre Eric, muchas gracias, me quedó muy claro. Sí, y de hecho ahora estamos haciendo un proyecto donde queremos entregarles físicamente a cada uno de ustedes el documento ICE y las buenas prácticas para que lo tengan como texto. No solamente que lo descarguen o lo puedan ustedes imprimir, sino que también la diócesis está preparando un dossier con estos textos. Entonces, en principio deberían tener, hasta donde yo sé, cada uno de ustedes las líneas guías que se entregaron en la formación básica 1, el documento de buenas prácticas y el documento ICE, que serían los 3 documentos que desde la Comisión Diocesana le entregaríamos a los agentes pastorales o catequistas. Eso. Gracias, padre. ¿Tenemos una última consulta? Si no, para darle el paso al padre Eric para que comience su exposición. Sí, padre, yo creo que... ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, Perfecto. sí. Tengo que compartir pantalla también. Sí. Ahí se ve, padre. Ahí se ve.
Súper bien. Perfecto. Lo que yo voy a tratar de explicar en esta media hora es un poco el itinerario, el íter que hemos seguido, el camino que hemos seguido desde las directrices que nos han dado la Comisión Nacional de Prevención de Abuso y lo que hemos hecho un poco en la diócesis de San Bernardo en orden a la formación, y que se continúa un poco con lo que les estaba explicando recién. Tenemos lo que se llama la formación básica, que es el itinerario con el cual se comenzó a trabajar en todas las diócesis de Chile. Y esta formación básica está destinada en general, como ven en el cuadrito que tienen vertical a su derecha, para todas las personas que prestan un servicio pastoral en la diócesis, sea remunerado o no sea remunerado, sea un trabajo voluntario o sea un trabajo que tenga un contrato. Y como les comentaba la semana pasada, en las líneas guías, a toda persona que ejerza un trabajo en ella o que preste un servicio en ella, sea voluntario o no sea voluntario, tiene que adherir primero a las políticas de prevención, es decir, participar de la formación básica que se vaya entregando en la diócesis. Esta formación que se imparte a clérigos, religiosos, religiosas, laicos, consagrados, diáconos, los mismos obispos que tienen que participar ellos de su propia formación, se va evaluando cada año y se pueden distinguir las distintas formaciones que se van a ir entregando. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esta formación básica? Primero, el aprendizaje para abordar adecuadamente y conocer la legislación chilena en la normativa canónica de los delitos sexuales que se cometan contra un menor de edad o adulto vulnerable, o el que se equipare a ese menor de edad. Saber detectar las conductas y en especial prevenir el abuso o la formación, como decía recién Claudia, para saber relacionarnos y tener buenas prácticas. En el fondo, relacionarnos con menores de edad, saber relacionarnos entre nosotros mismos, mantener una interacción de buen trato y no una interacción que lleve al abuso. Particularmente decanta ese abuso en el abuso sexual, pero hay un abuso anterior que sería el abuso de poder, el abuso psicológico o de conciencia. Y esta formación apunta justamente a poder discernir y tener conocimiento en la Iglesia Católica, particularmente de la que peregrina en Chile, de cómo responder con claridad o prevenir con claridad y cómo actuar en caso de que nos encontremos en una situación de tipo abusiva. En ese sentido, al iniciar mi trabajo en una parroquia, tengo que adherir y firmar este compromiso de adhesión a las políticas de prevención aprobadas a nivel nacional por la Conferencia Episcopal. Y este ya es un signo, porque si alguna persona que está en una parroquia, en alguna capilla, en algún colegio, no quiere participar, no quiere ser formado, no quiere recibir formación adecuada para esto, uno perfectamente podría avisar o decir, porque es un signo, es una manera de detectar que algo no está bien en ese sentido con esa persona. Incluso la línea guía en el número 115 dice que el que contravenga estos principios o estas conductas que favorecen el buen trato y que de alguna manera quiera imponer conductas contrarias a los ambientes sanos y seguros, no puede participar y está inhabilitada esa persona para participar o prestar un servicio en la Iglesia Católica. Hay que recordar que las líneas guías son vinculantes. Por lo tanto, esa persona que no quiere ser formado, no quiere participar en esto, eso la inhabilita para prestar ese servicio en la Iglesia. Y esta formación es para todos, como les decía, catequistas, agentes pastorales, ministros de la Eucaristía, especialmente con aquellos que tengan contacto o interacción con menores de edad o adultos que se equiparen a ellos. Luego, la formación básica se
va realizando en 3 niveles. El nivel 1, que es el que en la diócesis desde el año 2015 en adelante comenzamos. La formación básica 2, que deberíamos comenzarla a partir del año 22 en paralelo con la formación básica 1, especialmente aquellos que todavía no la reciben. Y finalmente esa formación básica 3 que está en proceso en temas por confirmar. En la formación básica 1, ¿qué es lo que se nos enseña? A comprender cómo ha sido este camino de cuidado y esperanza. En el año 2000 en Chile, mucho antes en Estados Unidos y Europa, se hizo público el tema y la problemática del abuso sexual de manera mediática, y todos pudimos, y hasta el día de hoy podemos ver y comprobar que mediáticamente sigue esto en pie, no ha parado. Los últimos informes fueron el informe francés y últimamente el informe australiano nuevamente, y nos hace comprender este camino que elige la Iglesia, que es el camino más largo de la formación. Ese es el camino que se eligió desde la Conferencia Episcopal, en estos 3 niveles. Nos explican en la formación básica 1 los elementos fundamentales para la comprensión del abuso sexual y su abordaje en la Iglesia. Porque especialmente es difícil distinguir entre el tipo de abusos, porque no todos los abusos son iguales, como dice Stefan Rossetti, que es un sacerdote que ha trabajado clínicamente con otros sacerdotes abusadores. Stefan Rossetti explica de que todos tenemos ciertas rarezas, manías, ciertas cosas, pero de ahí a abusar de un niño o abusar de un menor o de un adolescente, eso tiene que ver con otras cosas. No es una manía ni es una rareza, sino que es una patología. No en todos está, pero en la mayoría de los abusadores está justamente la patología. Y por lo tanto no hay que minimizar nunca. Hay que saber distinguir el tipo de abuso o el tipo de abusador. Siempre hay algo malo o equívoco en estas personas que tienen un gran problema. Normalmente, en la mayoría, una patología. Son personas que tienen grandes problemas y que no pueden ejercer el ministerio. La pregunta no es cómo fueron ordenados, sino que detectar para que no puedan ejercer el ministerio de esta manera, lo que se llama una doble vida. El abuso sexual es un crimen y es un pecado, y casi siempre es el resultado de la patología, dice Stefan Rossetti. Las personas normales no abusan de menores o niños de 13 años, dice, por poner un ejemplo. Entonces hay una patología subyacente, hay un comportamiento errado que está subyacente, y que justamente la formación nos ayuda a detectar ese comportamiento, que él lo define como un comportamiento terrible. Antes de y después de. Es una historia vital que muchos tienen, un gran porcentaje, ellos mismos fueron abusados de pequeños, otros no, y dice él, y se puede llegar a comprender que una persona ha llegado a comportarse de esta manera. No es una excusa, ni es minimizar el problema, pero se puede llegar a comprender. Lo que está claro, dice él, es que nunca yo he conocido en mi trabajo clínico que una persona de un día para otro se levante en la mañana y diga, hoy voy a abusar de un niño. Eso no ocurre, dice. Hay una dinámica subyacente muy compleja, pero que perfectamente se puede sacar a la luz. Y esa persona siempre es responsable de esa conducta. Hay que reconocer que es imposible identificar y eliminar todas las dificultades, todas las complejidades, especialmente, o disociaciones psicosexuales de una persona o de un formando en el caso del sacerdocio, y la psicología no basta para llegar a eso. No hay ninguna terapia psicológica, ningún test psicológico que de alguna manera refleje claramente quién es un abusador. Y por eso la garantía no está solamente en el aspecto psicológico. Esto requiere una norma jurídica, una norma ética, una norma pastoral, una norma psicológica,
Son las ciencias auxiliares que ayudan a esto, y por eso la formación, porque es un problema multicausado. Se puede, como les decía, comprender, y en eso consiste la formación para ser terceros activos, y que todos seamos responsables en detectar estas conductas antes de que sucedan. La formación básica 1 apunta justamente a esto, a prevenir el abuso sexual. No basta con que... Bueno, perdón, antes de seguir, quería decirles que normalmente uno cuando lee el diario, ve noticias, en los medios de comunicación te presentan como si todos los abusadores fueran iguales, pero no son todos iguales, y esto es lo complejo de este tema. Hay cosas comunes, hay rasgos comunes, lo que se llama el perfil, que son, por ejemplo, la dificultad de relaciones con los pares, una poca y muy mala regulación afectiva, tiene muchos problemas afectivos, hay grandes problemas de tema en la formación de la sexualidad, porque muchos han sido abusados, y en las distinciones hay algunos que son narcisistas, otros no, otros son hipersexualizados, les da lo mismo si son prepúberes, pospúberes, da lo mismo, hay algunos que se llaman pedófilos, otros no, la efebofilia, en fin. Y esta formación nos ayuda justamente a distinguir eso, a que no lleguemos a que tengamos que conocer cómo es un proceso canónico o cómo es un proceso civil, porque resulta que llegamos tarde. Igual se nos enseña en este abordaje de la formación primaria a conocer el proceso en la justicia canónica y civil, porque es un crimen y por lo tanto no está exenta del juicio civil, y es un pecado y por lo tanto la ley canónica tiene mucho que decir en eso. Y por eso la prevención del abuso sexual, es decir, que podamos evitar a través de las buenas prácticas o el documento ICE, evitar el abuso. En caso que no, tenemos la formación básica 2, que tiene que ver con estos temas y que apunta a la detección temprana del abuso. Que yo pueda justamente rápidamente darme cuenta cuando estoy en un ambiente que no promueve el buen trato, que no promueve el documento ICE, y resulta que la dignidad de la persona humana ha sido transgredida. No se respetaron los límites. Porque la única manera de comprender el tema del abuso es cuando se pisotea la dignidad de una persona, que es como la base del abuso, va ligado al abuso de poder. Solo entendiendo de que somos todos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, y por lo tanto los creó igual en dignidad. Desde la antropología cristiana se puede comprender de mejor manera lo que significa respetar a las personas y darle a cada persona la dignidad que ella merece, que ella requiere, no solo en justicia, como sería en el orden natural, en el orden humano, sino también en el orden sobrenatural, que es como nosotros los católicos, los cristianos, nos movemos en este mundo, a través de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Para detectar justamente tempranamente cuando se está produciendo una situación que llamaríamos de carácter abusivo, no necesariamente de abuso sexual, está este documento de buenas prácticas o del buen trato. Son documentos que, como les decía, los vamos a ir trabajando o se han ido trabajando, y en la formación básica 12 nos clarifica para poder distinguir aquellas relaciones de buen o mal trato. ¿Qué es el abuso de poder? Que es la base del abuso sexual. Me parece que Sigal lo dijo el jueves pasado: si no hay abuso de poder, hablaríamos de una violación, porque el abuso sexual, en el caso del cual hablamos, no se produce de la noche a la mañana, hay todo un proceso largo a veces, donde se habla del que se llama el grooming, que el abusador elige a su víctima, y por lo tanto es un proceso largo. Para que haya abuso sexual tiene que haber abuso de poder, abuso de conciencia, abuso psicológico, que decanta justamente en el abuso sexual. Y las buenas prácticas o estas orientaciones que nos acaba de explicar Claudia,
que están dadas para los clérigos en unos apartados especiales que tiene, también está dada a los laicos, nos ayuda justamente a saber situarnos en el contexto de nuestra parroquia o de nuestro colegio o de nuestra casa, donde estemos, nos desempeñemos todos, si se producen estas situaciones de abuso de poder o de abuso de conciencia o abuso psicológico. Finalmente, la formación básica 3, que es la que está en un proceso y de la cual Sigal habló un poco el otro día, que apunta a la reparación. La víctima que necesita ser reconocida como tal, y tiene que ser reconocida como tal, porque es una cuestión de justicia. Y también requiere, en la medida de lo posible, una reparación. La formación básica 3 apunta justamente a quienes son los agresores sexuales, lo que ya les había hablado anteriormente, cómo se ha ido desarrollando el tema de los derechos humanos, especialmente el derecho de los niños, que ha ahondado mucho la sociedad en este tema, aun cuando todavía hay legislaciones como la francesa, que quiere legislar que la relación entre un adulto y un joven de 15 años o 14 años sea una relación legítima por ley. Lo que nosotros entendemos como un abuso, en Francia ahora se quiere legislar como algo normal, lo que contradice todas las cosas que conversamos, porque si se hace un proyecto de ley donde una relación entre un adulto y una jovencita o jovencito de 14 años es legítima, se vuelve todo más complicado. Y luego ahondar también en esta colaboración con los sistemas civiles o en el mundo civil, donde también en un alto porcentaje se da el abuso. Este es el itinerario de formación que deberíamos tener en la diócesis. Lo más probable es que algunos decanatos o algunas parroquias, algunas congregaciones religiosas, los sacerdotes o religiosas, vayan avanzando en un nivel de formación o en otro. Tenemos que llegar, como decía la señora Gloria, a que los encargados en cada parroquia también pudiesen en algún momento dar estos cursos. Hay que también formar gente. Pero para eso tenemos que tener primero que todas las parroquias tengan sus encargados de prevención. Y de esta manera multiplicar este tipo de formación. Que no necesariamente el Consejo Diocesano tenga que ir cada vez a cada lugar, sino que esta red de apoyo o red de terceros se vaya agrandando para que podamos implementar este tipo de formación en toda la diócesis. Y ninguna persona que trabaje y que preste un servicio en las parroquias diga que no ha recibido o no le ha llegado esta formación. En esto estamos. Nosotros en la diócesis hemos, como les decía, avanzado en la formación básica 1. Prácticamente todas las parroquias han tenido más de 2.000 personas, la han recibido. También trabajamos con las autoridades civiles, hicimos 2 encuentros con la gobernación y con la municipalidad y deberíamos repetir. Se me va a acabar el tiempo y hay formación específica que son ya el derecho canónico, los documentos del Papa, los mutu propios del Papa, como la ley canónica ha ido avanzando en unas otras cosas, en fin. Se divide, como les decía, la formación en la formación 2 en 4 temas: la antropología cristiana como fundamento de la dignidad de la persona humana, el buen trato, el abuso de poder y la integridad en el servicio eclesial o las buenas prácticas. En la antropología cristiana, el objetivo es comprender la dignidad humana y el fundamento esencial para el cuidado y protección de toda persona, de todo ser humano. Integrar la antropología cristiana con otras disciplinas para que podamos entender también disciplinas anexas a esta que nos puedan ayudar en una mirada macro de la protección y el cuidado como cultura, especialmente en la Iglesia. Para eso hay que saber qué es lo que es la antropología cristiana, qué es lo que es ser persona, la relación dignidad humana y misión en la Iglesia, la prevención, que es lo que más hemos trabajado, y la relación entre la pastoral y la prevención de abuso. Cómo la pastoral nos puede ayudar, o quien trabaje en pastoral nos puede ayudar en la prevención desde el ICE, desde las buenas prácticas y también desde esta antropología cristiana de la dignidad de toda persona humana. El abuso de poder y abuso psicológico, el abuso de conciencia,
en la iglesia. Aquí discuten un poco los psicólogos porque ellos más bien hablan de abuso psicológico, no de abuso de conciencia. El abuso de conciencia es más bien un término eclesial, un término religioso. Ellos suelen hablar de abuso psicológico. Este ítem de la formación 2 tiene como objetivo identificar el concepto de abuso de poder y su relación con el abuso sexual y el abuso de conciencia. Esto es complicado porque en el fondo es entrar un poco en la naturaleza del poder. El afán de poder tiene su origen en la antropología cristiana, por lo menos de Santo Tomás de Aquino, siguiendo al profesor Formet, en la vanidad o el afán desordenado de la propia excelencia, de la propia persona, en el desorden que se produce en la propia alabanza de la persona. En el lenguaje de San Agustín, dice él que cuando más se eleva una persona y más se considera a sí misma, Dios la está humillando en esa elevación, porque la persona no está llamada a vivir para sí misma, lo que sería el narcisismo en el lenguaje psicológico, sino vivir para Dios. Y esa manifestación de esa soberbia o esa vanidad o amor desordenado a sí mismo tiene justamente varias formas. La vanidad, en un espíritu, diríamos, más débil, tiene el efecto de la frivolidad, las personas que son frívolas. Pero en los espíritus más enérgicos, en la naturaleza más enérgicas, que tienden justamente a lo más profundo, tiene que ver con lo sustancial de la ambición de poder y la sujeción hacia otras personas. Siempre el abuso de poder supone una fuerte base natural, supone facultades más poderosas, aspiraciones más a lo grande según el mundo, es una pasión más personal, más impetuosa, y el objetivo tiene subyugar a otra persona, que otra persona sea subyugada por mí. Normalmente esto de hacer que una persona haga lo que yo quiero implica justamente poder en esta persona. Por eso tiene como fin y como objeto el dominio, subyugar a otro. Es el desenfreno del yo. Quiere tener a los demás bajo su poder y bajo su dominio. El vanidoso quiere vivir en el espíritu de los otros, pero el que tiene ambición de poder quiere que los otros vivan bajo su espíritu y bajo su poder, bajo sus condiciones, bajo su dirección. Es como un caudillo o un líder, pero negativo, porque en el fondo el objetivo es subyugar a una persona. La base metafísica del abuso de poder tiene que ver con que una persona no es otra persona. C.S. Lewis habla de canibalismo, porque en el fondo es como comerse a otra persona, anular a otra persona. Y por eso el abuso de poder hay que situarlo en este contexto de la relación pastoral. Porque desde aquí decanta hacia el abuso sexual. Nadie te aborda sexualmente primero. Primero hay un abuso de poder o abuso de conciencia. Y de eso se trata este módulo, de comprender este modo de situarse en una relación con un menor, con un joven o con un adulto mayor o vulnerable o que se equipara a un menor de edad. Analizar las claves para enfrentar y superar ese abuso de poder en la iglesia. Y los contenidos tienen que ver con las relaciones de personas, el abuso de poder, autoridad en un contexto abusivo, el abuso psicológico, el abuso de conciencia, elementos para la prevención y los aspectos canónicos que son muy importantes para saber cuándo un sacerdote o una religiosa o un religioso. Ahora acuérdense que el Papa también al ministerio de catequista los incluyó en este aspecto canónico y por lo tanto hay que saber cuándo se transgrede con abuso de poder en las relaciones con otras personas. El buen trato en los ambientes eclesiales ayuda justamente a que el poderoso, el que tiene deseo o afán de subyugar a otro, resalte por sobre este ambiente de buen trato en las comunidades o en las parroquias. El objetivo tiene como, primero, reconocer la relación de buen trato con la prevención de abuso.
visualizar el fundamento teológico, una buena vida, que es lo que más se asemeja al tema teológico, una buena vida de buen trato. Reconocer los espacios cotidianos en que nos vemos expuestos a conductas abusivas o dinámicas abusivas, cuando hay un ambiente maltratante que de alguna manera promueva que pase desapercibido el abusador. Porque como nos tratamos todos mal y hay situación maltratante, pasa desapercibido ese abusador. Reconocer las conductas cotidianas que no construyen un ambiente buen tratante y animarnos a ser formadores de buen trato. Para eso se requiere construir una comunidad, una parroquia, una capilla, un colegio bien tratante. Y esto es esencial en el seguimiento de Jesús, porque Jesús nos ama a todos, no hace acepción de personas. Jesús ama a la humanidad, ama al hombre, a la mujer que él ha creado. Por eso hay que saber cómo pasar del maltrato al buen trato, saber qué es el buen trato, qué es el maltrato, los mitos del maltrato, la noción de un clima social de buen trato, un clima maltratante y un clima bien tratante o nutritivo que me ayude justamente a detectar, a prevenir, o en el caso de la formación 3, el ideal es que no lleguemos a eso, a reparar cuando alguien ha sido abusado. Para eso, como explicó recién Claudia y explicó el obispo, tenemos estos dos documentos que son como los pilares que tenemos que seguir tratando y trabajando en las comunidades. Las buenas prácticas y el documento ICE, que son estas orientaciones o estos parámetros que nos ayudan a saber dónde está situada nuestra parroquia, cómo son las relaciones entre los que trabajamos en una parroquia, en un colegio, en una capilla, en donde sea. Estos estándares de orientaciones para una cultura del cuidado y la protección en la Iglesia tienen como objetivo justamente esto: reconocer que la estructura está conformada por personas. Las estructuras en sí mismas, en abstracto, existen, pero lo que existen son personas reales que conforman una estructura, y se trata de cambiar las conductas, los corazones de las personas, no de las estructuras. Y por lo tanto, estas son herramientas que nos sirven para eso. La cultura del cuidado, la cultura de la protección, especialmente de los más vulnerables. Identificar los objetivos a que nos llevan las buenas prácticas, identificar el objetivo y los contenidos mínimos del documento ICE, si estos parámetros los cumplimos o no. No sé, por poner un ejemplo. En nuestra parroquia tenemos visibilizado lo que es a través de carteles o a través de proyecciones o a través de imágenes, lo que es un ambiente de buen trato o no. Está visibilizado donde puedo yo llegar a hacer una denuncia de abuso. Sé, por ejemplo, que podría recurrir a mi párroco en caso extremo o decirle a alguien, mira, habla con el párroco, y el párroco va a hablar con el encargado de abuso o con el obispo directamente, o no sé a quién tengo que enviar o a quién tengo que mandar. Y esos son los objetivos de estos documentos. Si lo hemos logrado, no lo hemos logrado, o sencillamente estamos en un proceso todavía. Por eso los estándares y las orientaciones en los contenidos que nos dan a conocer esta implementación de este trabajo preventivo. En mi parroquia, todos los catequistas han tenido formación 1, logrado, no logrado, estamos en proceso, la mitad, la otra mitad. No tengo idea, ni sabía de esto. Trabajar los listados de revisión de estándares en el cumplimiento pertinente destinatario a la formación. Sé si todos los ministros hicieron el curso, o tengo ministros, por ejemplo, que van a ver enfermos o que entran a las casas, y no sé si los ministros de la comunión, que tienen una interacción muy íntima cuando entran a las casas, han hecho los cursos o no. Y el párroco a veces ni se entera si sus ministros, que tienen una interacción en casa, porque el ministro puede entrar a la casa a la comunión, han hecho los cursos o no. No tenemos idea si lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Se trata de trabajar justamente estos documentos con estos estándares. Y finalmente apunta todo esto a la prevención primaria, secundaria y terciaria, a si somos terceros activos en materia de prevención.
o somos en realidad terceros que tapamos los oídos, tapamos nuestros ojos, nos horrorizamos del abuso y sabemos que existe abuso, pero en el fondo no hacemos nada, no rompemos el silencio, no somos capaces de decir, mira, en realidad en esta parroquia queremos ser terceros activos en materia de prevención de abuso y no tener que lamentar después procesos que me citen a declarar o que me citen como testigo o que me pregunten, que hayan investigaciones, que tengamos que padecer porque en nuestra comunidad había un abusador y no nos dimos cuenta. Para eso hicimos este pequeño encuentro que no tenía un carácter meramente así específicamente formativo. La finalidad de este encuentro es primero conocernos entre los que todavía no teníamos la oportunidad de participar en prevención, y teniendo esta base de datos de ustedes, que son aproximadamente 60 personas que se inscribieron, aun cuando participaron la mitad, pero ya tenemos una base sólida para preguntarnos ahora qué vamos a hacer el próximo año, qué querríamos hacer, cómo queremos empezar, cuáles son las ideas que ustedes proponen para poder ir implementando en la diócesis estos 2 o 3 formaciones. Lo hacemos por Zoom, lo hacemos presencial, tenemos que ir nosotros a los decanatos, vamos a hablar nuevamente con los sacerdotes, podemos nosotros como encargados de prevención pedir la formación. Esa es un poco la idea de este encuentro y un poco la idea de ahora que podamos algunos minutitos poder conversar. Yo les agradezco la participación, la atención, el deseo de seguir formándose, de que podamos trabajar todos juntos en prevenir en la diócesis y poder ser tercero activo en la prevención de todo tipo de abusos. Muchas gracias. Creo que estoy, sí, en el tiempo. Muchas gracias, Padre Eric. Bueno, dejamos también a los asistentes por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al Padre Eric según su exposición reciente. Yo quisiera hacer una, yo no sé si no entendí bien o no escuché bien. Padre, hola, soy la Liliana. Lo que pasa es que igual, pienso que es igual bueno recordar dentro de toda esta formación que tampoco no tiene que transformarse como en una cacería de brujas, que empecemos a desconfiar los unos de los otros, ¿cierto? Porque también podemos caer en el otro extremo, ¿cierto? Andar viendo abusadores en todas partes. Y lo otro es que también pensar de que el abusador, cuando uno habla del abusador, ¿cierto? Tiene la connotación negativa, abusador, uno piensa que es como va por la parte de la violencia, pero también el abusador se puede meter justamente en estos ambientes amigables, porque va como amigo, pues se presenta como una persona de confianza para poder partir con los abusos. Entonces pienso que también se puede considerar eso. Sí, lo primero que dijo, no sé si yo lo definiría como una cacería de brujas, pero no hay que ser ingenuos. Es decir, todo lo que sea un ambiente de buen trato, todo lo que sea la aplicación del documento ICE, nos ayuda justamente a que quede resaltada cuando hay una relación de tipo abusiva o tóxica, como se suele decir, que de alguna manera facilita que el abusador pase desapercibido en una comunidad, en una familia, en un colegio, en la misma sociedad, porque esto es un problema transversal. Entonces, todo esto va encaminado a que seamos terceros activos, es decir, tener la capacidad, como les decía, primaria de evitar todo tipo de abuso. En segundo lugar, detectar tempranamente cuando hay una relación abusiva, ya sea de tipo psicológica, de tipo de conciencia, de abuso de poder, y ni Dios lo quiera, de abuso sexual. Y después también poder reparar a aquellas personas que en las comunidades han sufrido abuso. Normalmente, como usted bien dijo, esto se da en un ambiente de confianza, y nadie con más confianza que el sacerdote. Por eso la legislación, como explicó Sigal el otro día, tiene un apartado especial con un agravante, la legislación civil, al sacerdote, porque es una persona de mucha confianza, y por lo tanto se le agrega un grado a la pena. Sí, no sé si estoy hablando, yo no soy abogado, pero Monseñor y la Sigal me pueden corregir, pero creo que se le agrega, y la Claudia, un grado, ¿no?, a esa pena.
por justamente la confianza que hay. Sí, así es, y por eso también ahora en la legislación canónica se agregó justamente a los laicos que tienen alguna responsabilidad en la comunidad eclesial o al laico que ejerce algún oficio, porque también se entiende dentro del derecho canónico que en el fondo son personas de mayor confianza y por lo tanto en ella deben responder a esa confianza que se les da y tiene esa agravante. O sea, ese agravante de ser considerado, que antes no eran considerados, digamos, como un delito dentro que se perseguía dentro de la iglesia cuando el abuso era cometido por un laico. Y también la experiencia mostró bueno, que habían de esos casos. Yo solamente quería decir algo con respecto, muchas gracias padre, súper clara su posición, pero con respecto a la cacería de bruja, en cierta manera, sí le encuentro toda la razón, en el sentido en que hay que dejar que investigue quién es el encargado de investigar. O sea, yo entiendo lo que dice el padre y obviamente es así, que no hay que ser inocente y no hay que hacerse los sordos, los ciegos, de disculpar y decir, ah, no, si yo en verdad como que no me fijé bien, o sea, es cierto. Pero una cosa es no darse cuenta de aquellas conductas anómalas, pero otra cosa es convertirse uno en el investigador y decir, ah, no, yo soy delegada parroquial, así que yo hasta que no esté seguro investigo todo, pregunto qué sé yo, y ahí voy a hacer la denuncia. No, eso no le corresponde al delegado parroquial, como tampoco a ninguno de nosotros, salvo que sea el encargado de denuncia o tenga un decreto del obispo para que haga la investigación previa, o bien tenga un decreto para que asesore o haga sea el instructor de un proceso, sea judicial o administrativo. O sea, sí estoy de acuerdo en que tiene que haber confianza en el sentido que cada uno cumpla el rol para el que estamos, para el cual nos hemos preparado, porque obviamente ya sufre una comunidad al existir un abuso y más sufre si quien investiga no es el encargado, por lo tanto no va a llegar a ninguna conclusión válida, por lo tanto cuando ya llega la denuncia ya llega con personas que han sabido todo un rumor. Entonces, en eso sí hay que evitarlo y ante la duda decir, bueno, es que yo, ¿cómo voy a ir a denunciar algo que no estoy segura o me parece? Bueno, esa duda se la deja al encargado de denuncia, simplemente va y denuncia algo que le parece anómalo, que no le parece que debiera ser, y la gravedad de eso, si es un delito, si es algo que solamente en el fondo se le puede llamar la atención a las personas o tomar medidas para que no se repita, porque aún no se ha configurado el delito. Eso ya lo decidirá el encargado de denuncia con el obispo, pero no nosotros. En ese sentido, sí, la cacería de brujas no se puede dar con ese aspecto. Eso nomás. Ok, ¿alguna otra consulta? Yo sí quiero hacer una Sí. consultita al padre. Gloria, sí. Sí, padre. El caso es el siguiente, a ver si lo puedo explicar bien. Cuando uno ve que en la parroquia hay mucha gente que también le gusta hablar, por ejemplo, con el sacerdote, jóvenes, niños, ¿cuál es la actitud que uno debe tomar? No Los sé si me documentos, expliqué bien. sí, creo entenderle que los documentos de buenas prácticas, el documento ICE, nos orientan a distinguir justamente estas cosas, cuando se transgreden los límites y cuando hay transgresión de límites. En el lenguaje de la formación 2 diríamos cuando alguien no está respetando la dignidad de una persona. Hay parámetros que nos ponen los documentos. Por ejemplo, en la formación básica una se nos pide que si un sacerdote va a conversar con niños, con jóvenes, lo haga en un lugar más bien que esté visible, que si va a confesar jóvenes, lo confiese en el confesionario, que se termine la práctica esta de que te sientas al lado mío o te sientas en la falda, como se solía hacer algunas veces. Claro. Todas esas cosas nos van haciendo la distinción entre aquellas cosas que la Iglesia nos está pidiendo en este momento.
Entonces, todo lo que sea promover aquello de la dignidad de la persona humana y el buen trato o un ambiente sano, un ambiente seguro, evidentemente que tenemos que promoverlo. Claro. Pero si yo veo que hay transgresión de límites, que hay malas prácticas en esto que usted me está tratando de indicar, no sé, por ejemplo, que jóvenes, adolescentes entran de noche a la casa de un sacerdote, eso ya no es permitido, ya no se Claro. puede hacer. Que jóvenes habitualmente anden en el auto con el sacerdote, como que andan de fiesta o andan felices, uno dice, bueno, esto no me parece una buena práctica. Y en ese sentido nos ayuda justamente la formación a distinguir cuándo hay una transgresión de un límite y cuándo no. Y por eso todos los documentos y toda la formación nos ayudan a que podamos recuperar en la parroquia este ambiente sano y seguro que siempre hemos tenido nosotros. Nosotros, me imagino parte de ustedes también, creció cercano a la parroquia, creció cercano a un sacerdote, tuvimos relaciones con sacerdotes en nuestros sacramentos, nos hicieron la primera comunión, la confirmación, en el caso nuestro ahora celebramos los matrimonios de quienes conocemos. Eso ha sido siempre. La cuestión es que nosotros tenemos que darnos cuenta como el tercero activo cuando se transgrede un límite. Ok, y ahí padre. ahí es el tercero activo. Y Ya. ahí hay dos caminos. El camino de decírselo al sacerdote con tranquilidad, con humildad, con sencillez, que también es parte del Evangelio. Y si no, esas conductas no cambian, o esas conductas no toman otra orientación, uno puede acudir o al vicario de la zona o directamente al obispo, porque aquí es fácil acceder al obispo. Está su correo electrónico, mucha gente cuando va a la parroquia puede hablar con él. Entonces están los caminos, o ahora que conocen al Consejo de Prevención, están los caminos para ser Claro. tercero activo en esta distinción del buen trato, mal trato, del ambiente sano, un ambiente no tan sano. No sé si logré responder. Sí, padre, muy clarito. Gracias. Yo les haría una pregunta, yo no tengo la pantalla entera, no sé si la Ámbar, que es la administradora, la tiene, que levanten la mano de todos los que estamos aquí, quienes hicieron la formación básica 1, por ejemplo, para tener alguna idea de quiénes somos. ¿Cuántos de los que están hicieron la básica 1? 6, 7. Yo, padre. Yo también. 7, Liliana. 8, 9. Hay algunos que no se ven la cámara, por lo tanto no se ve. Claro. Claro, lo que está claro es que no somos todos. Por ejemplo, ya tenemos un parámetro, 10. una orientación. O lo que pueden hacer es anotar el nombre en el chat, porque así le va a quedar a la Ámbar. Sí, me va a tener quedar guardado. Claro, pueden anotar su nombre con la parroquia en el chat para que todos lo vean y ahí la Ámbar lo puede sacar. Sí, porque así visualmente logro contar cerca de 11 personas. Claro. Sin considerar las que están con la cámara apagada. Sí, algunos que pudieron levantar la manito virtual. Ahí ya. Ay. Claro. Sí, Como más vamos a quedar en contacto con los correos y seguramente les va a llegar para completar una base de datos. Vamos a tener esta interacción y poder ver si el próximo año o aplicamos la formación 1 o la formación 2 o vamos por otro camino, en fin, esa es un poco la idea. Yo estoy en el tiempo, vi parece a Monseñor y Monseñor nos va a decir como las palabras finales, él nos va a orientar también en lo que viene y le agradezco porque sé que está en la conferencia episcopal. Sí. Hola, Monseñor. Hola, Eric. Ahí estuve yendo tu última parte. Muy bien. Bueno, un saludo a todos y me alegro mucho de ver que hubo una perseverancia importante en el número de personas. Yo estoy aquí en Locaña con todos los obispos. Ahora están viendo el partido algunos.
hay un partido de Chile, pero no se oyó ningún grito de los obispos, así que no se metió ningún gol, según lo que yo capto. También gritan los obispos. Bueno, yo pienso que tenemos que primero dar muchas gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, 3 semanas seguidas. Creo que ha sido un acierto del Consejo fijarlo de esta manera. Antes lo hacíamos de otra manera, hacíamos todos los días seguidos y eso complicaba. Ahora uno puede planificar durante este mes, los días jueves a las 8 de la noche voy a tener un curso de formación o un curso de... Hemos estado aquí reunidos los obispos desde el día lunes y hemos visto muchos temas. Hemos tratado, como ya es habitual en nuestras reuniones, 2 módulos hoy día toda la mañana sobre el tema que nos ha reunido a nosotros. Y hemos visto una cosa muy interesante que ya está terminándose, que la gente piensa que una vez estamos un poquito así como sin hacer nada, o pocas cosas, y se está terminando un estudio muy profundo con gente muy científica de todos los ámbitos, que se llama Dinámicas Relacionales del Abuso de Poder en Contexto Eclesial. Conocer para prevenir, que hemos tomado todos los procesos que ha habido en Chile, que son 40 y tantos, 50, desde el año 60 para acá, y lo hemos analizado con psicólogos, científicos, cientistas, abogados, qué sé yo, para descubrir en qué circunstancias y por qué se produjeron primero la transgresión del límite, como decía Eric, después el abuso, los tipos de abuso, la reiteración de su abuso, quién lo hizo. Parece que metió un gol Chile. Ahí están gritando todos los obispos, está bien. Y eso es muy interesante porque vamos a sacar de ahí un estudio científico, sobre todo para saber cómo prevenir. Hemos revisado en este pasaje, en este curso, los documentos esenciales, ¿no es cierto? Las líneas guías que tocó la CIGAL, con los elementos más de procedimiento, las buenas prácticas, que lo toqué yo, y ahora la integridad en el servicio eclesial. Me acuerdo que una vez que estuve con el Papa, yo hace 1 año y medio, 2 años, que me dijo a la entrada, porque él sabe que yo trabajo en esto muchos años, que estaba muy contento como lo habíamos hecho. No es para llenarnos de orgullo y decir, oye, lo hicimos bien, no, porque un abuso es ya un motivo de grave preocupación y para una persona que ha sido víctima es una cosa tremenda. Pero me alegro profundamente de que en la diócesis mantengamos la bandera al tope, seguimos trabajando, ahora estamos llegando a las parroquias, teniendo los encargados de base. Se va a hacer una edición del pequeño librito, estas buenas prácticas, que se le va a hacer llegar a todos ustedes, una edición sencilla, hecha por nosotros, baratita, o se la vamos a pasar, porque es una cosa muy sencilla, pero mantener la tónica. Ahora, recojo de las palabras del padre Eric esta idea. En el fondo es un comportamiento conforme a lo que Dios pide para cada uno según su condición, y que se basa en el amor a Dios y el amor al prójimo. Si somos hombres y mujeres de vida espiritual, que estamos sirviendo al Señor en la realidad que cada uno... Estos temas serán temas como circunstanciales, de momento, de errores. Hoy día decían Celestino, hay que distinguir muy bien, él es psicólogo, el señor cardenal. Bueno, la pederastia en algunos casos puede ser una enfermedad también. Otras veces no, otras veces se refiere a la maldad propia del ser humano. Entonces, acercarse a estas realidades con la delicadeza que lo hemos hecho en este curso, conocer las circunstancias, comprender que hay personas que son víctimas y que pueden haber quedado muy heridas. Algunas de esas personas, esas heridas reaparecen muchos años después, influyen en su forma de vida, en su estudio, en su matrimonio, en su pololeo, una serie de cosas. Quisiera concluir simplemente también agradeciendo al equipo que preside Padre Eric, nuestras abogadas, la Ámbar, que han estado presentes aquí. Tenemos a la psicóloga que está todavía con su postnatal, la saludamos desde aquí, y decirles que efectivamente
todos juntos tenemos que pensar un poco qué vamos a hacer el año que viene. Tenemos que elegir una ruta. Una ruta puede ser, por ejemplo, meternos a fondo en el ICE, integridad al servicio eclesial. También en el ámbito parroquial. Es muy interesante, como tuve que volver a leer y a repasar las buenas prácticas, que ustedes mismos tengan una actitud como de proactiva, de tercero activo, y decir, oye, tomemos esta medida, pongamos este aviso. Este lugar no me parece adecuado para reunir a los jóvenes, porque puede prestarse alguna... Porque desgraciadamente, como alguien decía recién, de repente nos puede meter gente que tiene estas desviaciones. Y eso no es raro. Y eso es compatible con una cierta apariencia de vida de fe, qué sé yo. Entonces, estar atento no es el tema esencial de la iglesia. Ha sido por tanto tiempo un tema muy presente entre nosotros. El tema esencial es evangelizar. Ahora estamos con la idea del sínodo que el Papa nos ha transmitido. Cómo caminar juntos. Para mí este mismo curso que hemos tenido es una acción de ámbito sinodal. O sea, entre todos caminamos, entre todos conversamos, entre todos descubrimos y así abre el Espíritu Santo en la iglesia. Sí, escribí una pequeña introducción que me pidió la Ámbar, parece. Pero sí, alguna vez uno dice, ¿qué va a hacer el padre? ¿Qué va a hacer el obispo? ¿Qué va a hacer el papa? Pero en la iglesia somos todos. ¿Qué vamos a hacer? Así que una alegría muy grande de que este curso haya sido tan perseverante, que lo hayamos podido hacer. Un agradecimiento a Dios, un agradecimiento al equipo y un agradecimiento a cada uno de ustedes que ha tenido paciencia y que lógicamente esto lo retribuye el Señor con la paz interior, con saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y también lo retribuye con una eficacia en nuestro trabajo apostólico mayor, si se quiere decir. Así que no sé si alguno quiere preguntarme algo. Les cuento que en la asamblea hemos estado todos los obispos de Chile, con excepción de uno que lo pescó el COVID, el obispo de Ancud, incluso está el obispo de Temuco, que saben que tiene un cáncer gástrico, que está siendo tratado, está un poquito afectado, pero está saliendo. Está el nuevo obispo castrense, Monseñor Osandón, que todavía no toma posesión, y los obispos nuevos de Santiago, que hay 2 obispos nuevos de Santiago que están aquí presentes, obispos auxiliares. Y el ambiente, como siempre, muy bueno, muy fraternal. La gente alguna vez puede pensar que los obispos discutimos, alegamos. No, el ambiente que hay es estupendo. Ambiente de hermanos que trabajan juntos por la iglesia. Ambiente que hay cosas que hay que hacer todos juntos, hay cosas que tienen que ver con la fisonomía de la diócesis. Nosotros nos han mostrado un catastro de lo que se ha hecho en la formación y de estos años. 44.000 y tantas personas en Chile han recibido la formación básica, y en nuestra diócesis, a menos que el padre tenga otro número, algo así como 1.750 agentes pastorales han recibido la formación básica. Bueno, hay que pensar que para una diócesis joven y nueva como la nuestra es una cosa muy importante. Este tema está instalado ya, y ustedes tienen que ayudarnos siendo activos en él, siendo terceros activos, como se dice técnicamente, a que nunca se pueda dar en la iglesia esto. ¿Por qué? Porque además de ser un pecado, es un delito, pero además lo más grave para mí es el efecto que produce el tema del abuso en nuestros pequeños o en las personas vulnerables. Que el Señor los bendiga a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo, es el momento de hacerlo. Los invitamos a hacer algún comentario, alguna consulta. Las hermanas de la fraternidad no preguntan nada, las hermanas de la fraternidad. No, pero puede que no tengan nada que preguntar, no es necesario preguntar. Estamos claritos, monseñor, muchas gracias. Sí. Un gusto tenerla. Ahí estuve con Monseñor Vera, está muy contento. ¡Qué bien! Estas hermanas de la fraternidad poquito a poco han ido llegando a otras partes. Ahora ya están en Calama. La fraternidad está en Calama, está en Iquique, y ahora van a ir a Rancagua. Les pido oraciones especiales en estos días porque
fuera de todo el tema político, que hay que rezar mucho. Mañana vamos a hacer una declaración aquí todos los obispos. Yo hoy día he hecho una declaración que está publicada en la página web y que la pueden ver del Obispado de San Bernardo. Lo que está en juego son muchas cosas. Y si bien hay muchas cosas que son opinables y que cómo se va a tratar el sistema político, cómo va a funcionar los derechos fundamentales, cómo va a ser el tratamiento del medio ambiente, hay otro de ámbito más esencial que también están en juego. La vida, la familia, la eutanasia, el aborto, y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que vamos a hacer. Cada uno, ¿cómo se llama? Actuar con una conciencia recta y verdadera. No se puede actuar por tincas, qué sé yo. Nadie dice qué es lo que hay que hacer. Lo que sí sabemos es que lo que no se debe hacer, apoyar a personas que sabemos que pueden introducir en nuestra patria males inmensos que van a crear víctimas que no sé con cuánta malignidad será respecto a los abusos, pero una mujer que es llevada a hacerse un aborto porque la ley se lo permite, el Estado se lo promueve y se lo financia, después pasa mal todo el resto de la vida y tenemos una fundación en la diócesis que se dedica a eso, a tratar el síndrome post-aborto, por ejemplo. ¿Me entiende? Y después una persona que dio lugar a la eutanasia de un pariente y dijo sí, ya que lo desconecten o que le apliquen una esta, y después pasa la vida entera arrepentida. La abuelita, en vez de cuidarla en un momento de duda y no habiendo tenido, y como la ley lo permitía y los médicos lo decían, dijimos todos que sí, pero nos parece que fue un error. Pero ya se cometió el error, y un error moral que tiene consecuencias. Entonces, mucho ánimo, alegría. Y la otra motivo de oración que les quiero pedir es el seminario. En estos días, después de las elecciones, van a llegar los nuevos postulantes al seminario, algunos de aquí del país, otros de Colombia, algunos de Rancagua también. Y por lo tanto implica todo un esfuerzo para en un tiempo de 1 mes y medio, 2 meses, discernir bien si acaso esos chicos deben seguir adelante en su proceso y después el día de mañana prepararse ya para ser sacerdote, y eso es muy importante. Hay que rezar por las vocaciones religiosas femeninas también, muy importante. Las hermanas fraternas me contaron el viernes pasado que tienen a una niña, ¿cómo se llama? La Florencia, no me acuerdo cómo, que ya quiere entrar. La Belén. La Belén, que quiere también hacer la experiencia con ella. Por aquí, por allá, el Señor va despertando nuestra vida. Y la tercera cosa que comentar es este proceso sinodal, que es una cosa que es del Espíritu Santo. La gente me pregunta cómo lo hacemos, qué es lo que hay que hacer. Hay que descubrir cómo caminar mejor juntos en nuestros trabajos pastorales, la parroquia, las capillas, la congregación religiosa, la curia, etc. Y eso es propio de la iglesia. La iglesia no lo hace uno solo, sino que lo hacemos todos juntos caminando y cada uno en el servicio que le corresponde, porque todas estas dinámicas de poder que se meten en la iglesia, que los curas mandan, que no sé qué, bueno, hay que sacarlas, son sociología, son psicologismo. Nosotros tenemos que actuar como servidores. Y yo soy el primer servidor de ustedes y por eso el pelo se va poniendo blanco, como se le va poniendo a ustedes en el servicio de su familia, como es lógico. Y que es evidente que es así, o sea, nos vamos gastando en el servicio del Señor. Y usted ve, Padre Eric, hace 20 años cuando lo conocí yo, era muy distinto como es ahora. Claro, la señora y las mujeres se notan un poco menos porque se toman ciertas medidas que ayudan a... Y está bien, eso me parece muy bien, pero en nosotros se va notando el paso al tiempo y eso es una cosa maravillosa porque significa que son años que hemos gastado en lo único que vale la pena en esta vida, que es servir al Señor. Bien, no los lateo más. Les voy a dar la bendición a su familia, especialmente si tienen algún enfermito en casa, especialmente si alguien está pasando momentos difíciles en el ámbito laboral por falta de trabajo, especialmente si alguno está afectado por el COVID, que está, por desgracia, creciendo de nuevo, y pedirles que recen mucho por nuestra diócesis para que sigamos unidos, trabajando en la extensión del reino de Dios y del Evangelio entre tanta gente que tenemos que acompañar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén.
Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias a Adiós, todos. nos vemos. Gracias. Seguimos. Gracias a Fin de ustedes. semana. Muchas gracias. gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao, Gracias. Un chao, Eric. abrazo Nos muy vemos. Muchas fuerte. gracias. Gracias, monseñor. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches.